mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. La historia que lo cambia todo. Esta es la serie que empezamos hoy pensando en Navidad. Miren, Navidad, recuerden siempre esto, es nuestra fiesta. Hay gente que dice, no, la fiesta de los niños. No, ¿cuál fiesta de niños? Esta es nuestra fiesta. Y qué rico celebrar Navidad. No permitamos que nadie nos robe nuestra fiesta. Hay gente que trata de echarnos agua fría diciendo, ay, si Jesús no nació en diciembre. Es cierto, no nació en diciembre. No sabemos a ciencia cierta cuándo nació, ¿sí? Hay datos que podemos, no, que nació en septiembre, que nació en abril. Mire, lo que sí sabemos es que nació. Y celebramos en una fecha como hoy y por eso nos alegramos que es nuestra fiesta. Y quiero que pensemos en algo muy importante en esta serie. Quiero que pensemos que esta historia, la historia de la Navidad, la historia de Jesús, escúcheme bien, es la historia mayor, es la historia de la salvación, la historia de cada uno de nosotros, nuestra historia de vida, escúcheme bien, es parte de una historia mucho más grande. Escuche bien, la historia de Jesús, la historia de la salvación, es una historia mucho más grande de la cual muchas personas pasamos a ser parte. Jesús divide la historia en dos, por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando comenzamos a pensar en nuestra vida, en lo que cada uno enfrenta, sus situaciones, quiero decirle algo, nuestra historia es una historia secundaria. ¿Usted dirá, cómo así que secundaria? Sí, aunque es importante, pero nuestra historia es parte de una historia mayor. Más que la historia de la humanidad, uno puede decir, miren, la historia más importante es la historia de la salvación, donde cada imperio, cada episodio entra a formar parte de una historia mucho más grande, la historia de Jesús. Por eso hoy, al empezar esta serie, quiero que miremos algo que uno dirá, oiga, pero eso tan raro. Miren, vamos a ver una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Es justamente el árbol genealógico, de dónde desciende uno. Cuando uno empieza a leer los evangelios, Mateo, uno encuentra en Mateo la genealogía de Jesús y uno dice, ¿y eso para qué? Y uno la pasa hasta rápido, ¿cierto? La pasa rápido, pero quiero que piensen en eso. Miren, en esa genealogía quiero que pensemos que hay muchas enseñanzas. Y es más, ¿usted sabe cuántas genealogías hay de Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Sabe cuántas hay? Hay dos. Una en Mateo y la otra, ¿quién sabe? En Lucas, ¿sí? Y a uno dice, ¿cuál es la verdadera? Las dos son verdaderas. No vamos a hablar ahorita de las dos porque eso es todo un estudio aparte, un tema aparte, pero puedo resumirle diciendo, la de Mateo nos muestra el árbol genealógico llegando a José y Lucas a través de María. Pero quiero que pensemos al ver esta genealogía que era tan importante en aquella época. La genealogía era supremamente importante porque había que ver cuál era mi descendencia, cuál es mi estirpe, mi linaje, ¿sí? Eso era lo que a la gente le daba estatus. Hoy a la gente, ¿qué le da estatus? Dígame usted, ¿qué hoy en este tiempo, qué le da estatus a una persona para que se sienta importante en la sociedad? ¿Qué le da? Dinero, ¿cierto? Puede ser feo, inculto, pero si tiene plata, lo respetan al mugre, ¿cierto?
Eso da estatus. ¿Qué más da estatus? El apellido. Puede ser, ¿sí? Hay gente que tiene apellidos que suenan todos y así sea materno, lo pone. Pero si el apellido materno es feo, ni lo menciona, ¿cierto? Otra cosa que da estatus es también tener títulos, ¿sí? Se comienza, yo tengo posgrado, doctorado, el postdoctorado, etcétera. Y otra cosa que puede dar estatus de pronto es la belleza, ¿cierto? Puede ser sin plata, bruto, pero bonito, entonces, ¿cierto? Lo miran. Pero miren, es lo que muchos dicen, en esta sociedad es el ABC, ¿sí? La apariencia, el billete y el cerebro. Y es lo que la gente hace alarde. En aquella época, miren, cuando hablaban del estatus, era hablar del linaje, de dónde yo pertenezco, de dónde yo desciendo, ¿sí? Por tanto, la genealogía para el hombre de aquella época era supremamente clave. Y por eso, ahora, aquí, al mostrar la genealogía de Jesús, es mostrar de dónde desciende Jesús. Y vamos a ver lo siguiente, quiero que piensen eso, algo habitual, ¿sí? ¿Qué era lo habitual en esta descendencia? Y quiero que miremos la genealogía. Mire, usted mira una genealogía, mire que acá hay cosas muy importantes. Mire el texto bíblico, lo que dice. Mire, tabla genealógica, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Ahí hay dos detalles muy importantes. ¿Qué nos está diciendo? Que este Jesús es descendiente de David, a quien Dios le había hecho promesas, que su reino no tendría fin, que no faltaría rey. En pocas palabras, lo que está diciendo el Jesús del cual le voy a hablar en todo este evangelio llamado Mateo, este es descendiente de David y es rey. Y dice, ¿hijo de quién más? Dios le hizo una promesa a Abraham, el pacto con Abraham. Acá hubo un pacto, acá también Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces lo que está haciendo acá el autor es, Mateo lo que hace, mire, empezando su libro, empezando su documento, dice, mire, de quien le voy a hablar es hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, era habitual mostrar estas cosas, pero es muy importante tener claro de quién estamos hablando. Abraham fue el padre ¿de quién? De Isaac, Isaac, padre de Jacob. Ahora quiero que note esto. Menciona muchas veces padre, padre de. En otras traducciones de la Biblia que usted puede comparar, va a decir engendró a Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Padre de Judá y de sus hermanos. Sigamos leyendo, sigue. Judá, padre de Fares. Vaya tomando notas si está buscando nombre para sus hijos, sus nietos. Acá hay nombres simpáticos, ¿sí? Cuya madre fue ¿quién? Tamar. Acá ya hay algo raro, ¿sí? ¿Por qué menciona una mujer? Cuando estos tipos solo mencionaban a los hombres. Lo habitual era mencionar a los hombres. De donde venía el linaje. Dice, Fares, padre de Jezrón, Jezrón, padre de Aram, Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de ¿qué? Naasón, pronúncialo bien, Naasón, ¿sí? Naasón, padre de Salmón, ya se me abrió el apetito, ¿sí? Sigue, Salmón, padre de Booz, cuya madre fue. Uno dice, ¿por qué mete a Rahab una mujer cuando solo se mencionaban hombres? Luego dice, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, otra mujer. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta mujer? Yo digo, ¿por qué no dicen el nombre? ¿No les parece maluco cuando le dicen, ay, la esposa de Juan, la esposa de Pedro? Oiga, tengo nombre, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, no, el esposo de Rosita. ¿Cómo así que el esposo de Rosita? Aquí están hablando de quién, de Betsabé, ¿sí? Pero bueno, miren, Salomón, padre de Roboán, Roboán, padre de Abías, y continúa. Pero quiero que paremos acá un momentico porque podemos seguir avanzando. Ahí quietos. Lo habitual era que mencionaran los nombres de los hombres y sobre todo de los hombres más importantes, porque de eso la gente como que se sentía contenta y feliz, yo diciendo de tal, como hoy también muchas veces sucede. ¿No ha pasado? ¿Sí? Usted dice, ¿usted se acuerda de fulano tal que fue no sé qué? ¿No? ¿Sí? Es mi abuelo, ¿cierto? En cambio, si su abuelo estuvo preso, nadie dice, ¿no? ¿Se acuerda del escándalo? Ah, sí, no, ese fue mi abuelo. No. Miren, ¿qué era lo habitual? Mostrar el linaje, mostrar de dónde vengo, mostrar hombres. Pero ¿qué pretende el autor? Mostrar que Jesús es descendiente de David y de Abraham
y de quien nos va a hablar en todo su libro, el Evangelio, es el Hijo de Dios. Pero quiero que noten algo. En medio de esta genealogía, donde lo habitual se utiliza, es una genealogía bastante particular. Eso es lo precioso del Evangelio. Miren, dentro de lo normal aparece algo raro. Cuando uno, como en Génesis, por ejemplo, la creación, había muchos relatos creacionistas, pero el relato de Génesis 1 es muy particular y singular. Y así es la vida cristiana. Hay muchas cosas en las que nos podemos parecer, pero hay una singularidad muy importante. Esta genealogía uno dice, bueno, como la de muchos hombres de aquel tiempo, pero aquí hay algo que es escandaloso. ¿Qué es lo escandaloso en esta genealogía? Que cuando la gente la leía decía, ¿qué es esto? Esto no puede ser. ¿Sabe qué es lo escandaloso? Así como de escandaloso que hoy la compra pare la primera reunión para ver un partido. Luego dirán, no, vea, tan sinvergüenza es esto. Mire, comimos tan rico, un tamalito tan bueno, ¿cierto? ¿Quiénes comieron tamal? Eso. ¿Quiénes comieron granola? Veas, todavía hay gente saludable en el... Esta genealogía es escandalosa porque, como ustedes se han dado cuenta, se mencionan nombres que no deberían estar. Vean los nombres que se mencionan: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y más adelante a veces María. Primero, son mujeres, con el respeto a las mujeres. En aquella época no se mencionaba a las mujeres. Segundo, mire esto: Tamar. No me quite, venga, Tamar. ¿Usted sabe la historia de Tamar? Tamar fue una mujer que se casa con un hijo de Judá y el tipo se muere. Y la ley de aquel tiempo decía, si se muere hay que entregarle al hijo, o sea, al cuñado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley decía que el que se murió no podía morir sin dejar descendencia. Entonces Judá le entrega al hijo. El hijo se une a esa mujer y se muere también. Entonces Judá dice, no, esta mujer es matamaridos. Y le dice la mujer, me tiene que entregar al tercer hijo porque es la ley. El tercer hijo estaba chiquito y le dice, mire, espere que crezca, que está pollito. El mugre crece y cuando ya está grande, Judá se hace loco. Y la otra esperando que se le entreguen y nada. ¿Y sabe qué pasa? Lea lo que dice Génesis, ahí me quedo. Vaya a la casa y busque Génesis porque esta historia es una historia de intriga. Uno, mire, acá hay chisme, mire, todo lo que usted se puede imaginar. Acá hay simulación, hay hipocresía, hay abandono, hay injusticia. Mejor dicho, casi una pena de muerte. Y uno dice, ¿y todo eso? Sí, con Tamar, la historia de Judá y Tamar. Eso continuará, hablaremos más adelante de ello. Pero no debería estar, porque uno lee, dice Tamar, y dice, ¿y metieron a Tamar en eso? Rahab, ¿alguien sabe? Aquí hay gente que sabe. ¿Rahab quién era? Una mujer prominente en su época, muy conocida por todos los hombres de su pueblo. Porque Rahab era una prostituta. Una prostituta. Uno dice, ¿y la Biblia menciona eso? Miren, y este es el árbol genealógico de Jesús. Uno dice, oiga, qué bonita familia la de Jesús. Yo no sé cómo será su familia, pero yo le aseguro, en toda familia hay historias para contar. En la mía yo tengo historias para contar. Algunos dirán, no, mi familia es una familia, mejor dicho, ¿sí? No, cada uno tiene sus historias, que usted se haga loco es otra cosa. Pero en la de Jesús, mire, Tamar, con todo el escándalo que se armó. Rahab, una prostituta. Uno dice, oiga, hubieran borrado Rahab, qué pena con esa mujer. Pero miren, esta historia también aparece en la Biblia. Esta mujer se salva porque llega a creer. Hay mucho detalle, vamos a hablar después de ello. Aparece otra mujer, Ruth. Miren, esta gente, los judíos, eran supremamente nacionalistas. Jamás hubieran permitido que extranjeros se metieran con ellos porque no hay que mezclarnos con esos. Algo parecido a lo que hoy a veces pasa cuando alguien se cree muy santo y no me quiero mezclar con los paganos, con los cochinos, ¿sí? Yo no veo fútbol porque eso es del mundo, yo solamente quiero adorar al Señor. Mire, porque usted no ve fútbol porque no le gusta, ¿sí? Pero hay otra cosa que le gusta. Miren, una vez me acuerdo con jóvenes, estábamos con un grupo de jóvenes de muchos años y estábamos hablándoles a los jóvenes de Jesús en un barrio. Y en ese barrio todos esos muchachos no conocían de Jesús y estábamos comenzando a compartir de Jesús.
Y llegó Halloween, imagínense. Y le dijimos, oiga muchachos, ¿qué van a hacer? Los chinos iban a hacer una fiesta. Con los líderes que estábamos ahí pensamos, ¿qué hacemos? Hagamos la fiesta nosotros. Y la armamos nosotros, controlamos la música, etcétera, porque sabe que siempre ha habido música pervertida, mañosa, así. Comenzamos a controlar todo y apareció un tipo de esos que se cree súper santo y nos dijo, ¡Satanáses! ¿Sí? En esa fiesta muchos jóvenes conocieron a Jesús. Fui a hablar con ese hombre súper santo y no lo encontré en su casa porque primero me falló a la cita y segundo porque se fue a una pelea de gallos porque el hombre era gallero y apostador. Imagínense el súper santo. Hay gente que señala fácilmente a otros. Lo que quiero que pensemos con esto es que, miren, lo que me llama la atención de la genealogía de Jesús es que no se esconden esas historias. Esta historia uno debería esconderla. Ruth, una extranjera, una moabita, eso era de un pueblo que la gente no le ponía atención. Y esta mujer, por su fidelidad, aparece en el árbol genealógico de Jesús. Es una historia impresionante, una historia de desplazamiento, de dolor, de luto, pero también de restitución. Y uno puede ver aquí la gracia de Dios. Pero aparece otra mujer más conocida, que no se menciona el nombre, pero sí sabemos que se llama. Ahora, esta fue víctima del rey, ¿no? O sea, no es que ella fue una arpía que coqueteó al rey, no, ella se estaba bañando tranquila. Algunos dicen, pues que cierre la ventana, muchachita sinvergüenza. El rey estaba paseándose, la vio y la mandó llamar. Y como era el rey, abusó de su autoridad. Luego el rey manda matar al marido, o sea, es un homicidio con todos los agravantes, premeditación, alevosía, ventaja. Mire, esa historia está en la Biblia. Si esta fuera mi historia, y yo le pregunto, si esta fuera su historia familiar, ¿usted no borraría esos nombres? Y tendría un buen pretexto, porque diría, no, es que son mujeres y como es a tiempo solo hombres, entonces mejor. No, lo ponen y ponen a Betsabé. ¡Qué escándalo! Y por último aparece María. ¿Quién era María? Bueno, honorable, pero una niña humilde, una pueblerina, una humilde niña de pueblo. Esto es un escándalo. Pero lo que quiero que pensemos en esta mañana o ya esta tarde, ¿qué pretende enseñarnos esta genealogía? Además de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo fundamental y lo clave. ¿Sabe qué podemos ver? ¿Sabe qué podemos ver a lo largo de esto? La pregunta es, ¿qué pretende enseñarnos esta genealogía escandalosa? Por eso titulamos el mensaje de hoy, de lo habitual a lo escandaloso. ¿Sabe qué pretende mostrarnos? Que la gracia de Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. La gracia de Dios puede alcanzar a aquellas personas que nosotros pensamos que no. Miren, yo no sé si en el trabajo, en la universidad, el colegio, usted tiene amigos que no conocen a Jesús. Claro que sí. Y muchas veces pensamos, no, son más duros, no, esos son unos, si usted los conociera. Miren, la gracia de Dios puede alcanzar a esas personas y a muchos más. ¿Sabe qué nos muestra esta genealogía? Que la gracia de Dios no hace distinción. Aparecen mujeres, una mujer prostituta, aparece una extranjera, aparece gente que no debería aparecer, porque la gracia de Dios es así. Miren, la gente de aquella época, al ver esa lista, esos nombres, diría, no, solo deben estar los hombres prominentes. En la de Jesús aparece gente que no es prominente. Por eso lo precioso aquí, miren, la vida de estas personas, por eso decimos la historia que lo cambia todo. La vida de estas personas es una historia secundaria. Hay una historia mayor que es la historia de la salvación en Jesús. Estas vidas cobran sentido cuando entran a esta historia y se vuelven trascendentes. Miren lo precioso de esto. Por eso quiero que pensemos que cuando nosotros estamos viviendo problemas, situaciones difíciles y pensamos ¿por qué? ¿No se imaginan a Rahab pensando? Usted puede pensar, mire, el día que cuando estemos en el cielo yo quiero buscar a Rahab y preguntarle, Rahab, ¿tú cómo fue que creíste? ¿A qué realmente, cómo llegaste a ser prostituta? Usted puede pensar, no, pobrecita, no, como hoy, no tiene que vivir, no tiene recursos, la gente llega allá por necesidad, no sé. O de pronto en una sinvergüenza, lo que sea. Pero quiero decirle algo, la vida de esas personas comunes y corrientes se convirtieron en personas importantes en la historia de Jesús, porque sus historias secundarias entraron a formar parte por la fe de una historia mucho mayor, la historia de la salvación. Y quiero que pensemos seriamente en esto, porque cuando nuestra vida pasa por momentos difíciles,
pensamos qué tristeza la vida, qué dolor, qué sufrimiento, y nos quejamos. Escúchenme bien, nuestra historia es parte de una historia mayor. Por tanto, lo que nosotros hacemos el rol que nosotros tenemos debe ser fiel para que dentro de esa historia podamos seguir siendo parte y viendo el plan de Dios cumplirse. Mire, el texto de Mateo, y quiero que vayamos a Mateo, mire, dice y siguen los nombres: Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de Jacob; Jacob, padre de José. Y ojo acá, mire, perdón, padre, y vea lo que dice: Jacob, padre de José, que fue, ¿qué cosa? El esposo de María. No dice José, padre de Jesús. Dice esposo de María, de la cual nació Jesús llamado. No dice padre, no dice que engendró, porque claro, María fue por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está mostrando el autor? Que acá hay todo un árbol genealógico, pero cuando llega acá sucede un milagro. Este es otro escándalo, porque la gente dice: ¿cómo así? ¿Por qué no dice padre? ¿Por qué no dice que engendró? Porque no lo engendró. Fue concebida por el Espíritu Santo, fue un milagro. Por eso cuando llega Navidad celebramos la historia que lo cambia todo. Cambió la vida común y corriente de mucha gente en vidas realmente trascendentes que forman parte de la historia de la salvación. Por eso, una tarde como hoy, lo que quiero que pensemos es en lo siguiente: la vida que cada uno está viviendo, los que nos ven en la transmisión también, quiero decirles, su vida no es un azar de la naturaleza. Usted no está puesto allí para ver qué le pasa. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, si nosotros confiamos en Él y le decimos: Señor, sírvete de mí, como lo hicieron esas personas, nuestra vida puede ser parte de esa historia mayor, de una historia mucho más grande, mucho más trascendente. Quiero que vean ahora en detalle la siguiente diapositiva, por favor. Miren solo este versículo, cuando dice: padre de José, que fue esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús es la persona, Cristo es un título que significa ungido, Mesías, que tanto esperaban los judíos en el Antiguo Testamento. Lo que está mostrando Mateo al escribir su libro es: este es el que todos esperaban, el Hijo de Dios. En Él se cumplen las promesas que se hicieron a Abraham, a David. Es Él. Y cuando dice el Cristo, es el ungido, el Salvador. Y quiero que pensemos en esto. Miren, hoy debe ser un día para agradecer. ¿De qué nos sirve pensar en esto? Nos sirve pensar que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestra historia puede ser parte de una historia mayor, la historia de la salvación. Esa historia avanza, esa historia sigue desarrollándose, se sigue escribiendo. Ustedes y nosotros, cada uno, usted y yo, podemos ser parte de esa historia de la salvación si confiamos en Él. Esta genealogía nos muestra que Jesús es el Salvador. Por eso Navidad, que es nuestra fiesta, es un tiempo para agradecer, para decirle: Señor, gracias. Nació Jesús, nació el Salvador, y mi vida puede ser más trascendente de lo que ustedes imaginan. Por eso quiero que pensemos en lo siguiente. Mira, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. Miren, cumplamos nuestro rol en esta historia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, la profesión, habilidades, talentos, capacidades, cumplamos nuestro rol en esta historia. Somos parte de una historia mayor, la historia de la salvación. La historia de la salvación en Jesús, que lo cambia todo. Por eso celebramos su nacimiento. Por eso celebramos creados con un propósito. Aún las situaciones desgraciadas de la vida. Mire, pensemos en esto: las pérdidas, el dolor, el sufrimiento, las quiebras, cualquier situación de nuestra vida, no es que se le escapó al Señor, como la historia de vida de esta gente, y que vamos a ir analizando en los próximos domingos. Esas vidas supuestamente desgraciadas fueron vidas que entraron por la fe a ser parte de una historia mayor, la historia de la salvación en Jesús. ¿Queremos vivir vidas trascendentes? Tenemos que vivir caminando por fe en Jesús. No hay mejor manera de vivir
que vivir de la mano con Él. Por eso, gracias a Dios por quienes hemos puesto nuestra confianza en Él. Yo sé que aquí hay muchos quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Levanten la mano con alegría, así, eso. Mire, celebre Navidad, ¿sí? Nuestra vida no es un azar de la naturaleza. Nuestra vida tiene propósitos eternos y trascendentes, aún a pesar de los momentos difíciles. Por eso, aún la muerte tiene un propósito mayor para nosotros. Qué rico poder vivir la vida así. ¿No les da esperanza pensar? Yo me imagino Tamar llorando su situación difícil, Rahab, su desgracia social, etcétera, etcétera. Nuestra vida tiene propósitos mayores. Yo quiero que oremos y le demos gracias al Señor. Jesús, gracias porque al venir a esta tierra y dar la vida por nosotros, hiciste que nuestra vida tuviera propósitos mayores. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, al ver esta historia familiar, pensamos en la nuestra también. Y pensamos en momentos duros, difíciles, pero queremos confiar y creer que tiene propósitos mayores. Gracias, Jesús, porque tu palabra no esconde aquellas cosas que nosotros esconderíamos. Gracias, Jesús, porque tu palabra no esconde episodios duros, difíciles, que a nosotros no nos gusta contar. Gracias, Señor, porque en tu historia familiar también se puede ver momentos difíciles, personas que sufrieron el dolor, el abandono, el desplazamiento, la injusticia. Pero gracias porque tu historia lo cambia todo. Esta historia mayor le da sentido a nuestra historia y le dio sentido a esas personas y nos da sentido hoy a nosotros. Señor Jesús, por eso venimos ante ti a decirte gracias, porque viniste a esta tierra, naciste en un pesebre humilde para darnos ejemplo de humildad y venir a dar la vida por nosotros y darnos ese propósito mayor y trascendente en esta tierra. Señor, gracias. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Ahí en donde estamos, aproveche este momento para orar y agradecer. Yo le pido que cierre sus ojos, por reverencia al Señor, incline su cabeza y aproveche para orar y darle gracias. Y dígale: Señor, aunque he vivido situaciones difíciles en la vida y no las entiendo, quiero confiar que tú eres el Señor de la historia y que nuestra vida tiene un propósito trascendente. Aproveche este momento para orar. Si hay alguien que nunca ha orado poniendo la vida en las manos de Jesús, hoy es un buen momento. Navidad es una gran oportunidad para decirle: Señor, gracias y pongo mi vida en tus manos. Transforma mi vida y dale sentido, como le hice sentido a todas esas personas que escandalosamente aparecen en tu árbol genealógico. Si usted está orando por primera vez, yo quisiera darle gracias a Dios por su vida y orar por usted. Ahí en donde estamos orando, si usted quiere que orar de esa manera y lo está haciendo por primera vez, yo le pido que solo por un segundo levante la mano y quiero verle y quiero orar por usted. Si es la primera vez que lo hace, que Dios la bendiga, que Dios te bendiga. Pueden bajar la mano. Yo quiero orar por ustedes, que Dios les bendiga. Señor, gracias por aquellas personas que por primera vez te dicen: quiero poner mi vida en tus manos. Bendícelos, Padre. Vive en ellos y haz que sus vidas sean tan trascendentes como lo fueron los nombres que hemos leído. Y permite que de la sencillez, de lo habitual, pasemos a lo escandaloso para tu honra y tu gloria. Gracias, Jesús. Sírvete de nosotros. Y en estos tiempos de tanta necesidad y desesperanza, permítenos llevar esperanza. Pon tu mano sobre estas personas que oraron por primera vez y sobre todos nosotros, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.